Bien, amados hermanos, damos gracias al Señor también por el privilegio que nos da a través de estas transmisiones de que su palabra corra con el propósito de que ella sea glorificada. Y cuando ella es glorificada, el Señor es glorificado. Nuestro hermano Jaiber ya nos indicaba el pasaje en donde vamos a estar en esta mañana, Mateo capítulo 6, versos 16 al 18. Y hoy, como se anunció ayer, quiero que tratemos sobre el ayuno piadoso, el ayuno para la piedad, el ayuno como disciplina espiritual de los creyentes. Y quiero que durante este tiempo, amada iglesia, que vamos a estar compartiendo, podamos entender la importancia de desarrollar apetito por Dios, apetito por el Señor Jesucristo, en tiempos de necesidad especial y también contra esa gula materialista, contra esa glotonería materialista que caracteriza nuestros tiempos. Y como iglesia no somos ajenos a esa gula, a esa glotonería. Quisiera, hermanos, iniciar con una pregunta. ¿Por qué nuestro apetito por Dios es tan miserable? ¿Por qué nuestro apetito por Dios es tan pobre? Mientras que otros apetitos y otros deseos en nuestra vida son tan formidables. Hermanos, esta pregunta tiene una sola respuesta. La respuesta es: estamos llenos, estamos hartos, estamos saturados de otras cosas que no son Dios en nuestras vidas. Y si usted me permitiera identificar dos grandes cosas en nuestra vida como iglesia que nos tienen saturados y que no son Dios, una de ellas sería: estamos saturados de bienestar personal. Tenemos un apetito enorme por nuestro bienestar personal. Y una segunda sería que tenemos un desmedido apetito por las alabanzas y la admiración de los hombres. Tenemos un gran apetito por ser alguien que sea admirado, que sea respetado, que sea alabado. Estamos saturados de bienestar personal, estamos saturados de alabanzas y admiración, y esta saturación, esta llenura, estar hartos de estas cosas, nos deja sin apetito por Dios. Y en ese contexto tan miserable de la iglesia, nos viene bien, hermanos, entender el ayuno. Y Cristo, en estos versos 16, 17 y 18 de Mateo 6, nos provee un buen marco general acerca de esta disciplina espiritual llamada el ayuno. Hermanos, quiero que por favor estemos muy atentos a seguir línea a línea las instrucciones de nuestro Señor Jesús, y en ocasiones vamos a tener que estar yendo a algunos otros pasajes de la Escritura para poder ampliar este importante tema. En ocasiones vamos a tener que hacer algunos paréntesis enormes aquí que se pueden ver entre líneas en estos versos, y seguramente habrán otras cosas que no alcanzaremos a hablar de este importante tema. Antes de comenzar, quisiera reconocer que mi posición
personal frente al ayuno hoy es muy diferente a la que tenía hace algunos años. Antes era un menospreciador del ayuno. Hoy aprecio este instrumento que el Señor ha dejado para su iglesia. Y como iglesia deberíamos apreciarlo, tanto como Cristo lo apreció al punto de dejarlo a la iglesia como instrumento para profundizar la piedad, para profundizar nuestra intimidad con el Señor. Lo primero que quiero que veamos en estos versos, en Mateo 6, 16 al 18, es la orden. Hay una orden. La orden de Cristo contra el falso ayuno. La orden de Cristo contra el falso ayuno. Y ya que estamos mencionando el falso ayuno, será importante desde un inicio definir lo que es el ayuno. Hermanos, en términos sencillos, el ayuno significa abstenerse de alimentos con propósitos piadosos. Vamos a tomar esa definición y a partir de esa definición vamos a desarrollar el tema de hoy. Ayuno significa abstenerse de alimentos con propósitos piadosos, con el propósito de desarrollarnos espiritualmente, con el propósito de que Cristo se forme en nosotros de manera amplia, generosa, poderosa. ¿Y por qué el abstenerse de alimentos en ciertos momentos de la vida ayudaría a la piedad? Bueno, hermanos, déjeme explicarle que los alimentos fueron hechos por el Señor para legítimamente ser de provecho para el cuerpo, pero también para el alma. Generalmente pensamos que los alimentos solamente tienen una función física. No, la Escritura afirma, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que los alimentos no solo tienen una función física, sino también tienen una función en el alma. Los alimentos legítimamente satisfacen las necesidades corporales, pero también los alimentos satisfacen el alma, traen alegría. Por eso era muy común en la antigüedad que una persona que quería que los viajeros fueran a comer a su casa dijera algo como: ven a mi casa y conforta tu corazón con un bocado de pan, conforta tu alma con un bocado de pan. Es decir, que los alimentos legítimamente fueron dados por Dios para confortar el alma y aprovechar el cuerpo. Ahora bien, hay circunstancias y hay momentos en la vida del pueblo de Dios tan especiales, tan particulares, que demandan una búsqueda especial de Dios. En esos días, la comida que fue hecha para satisfacer el cuerpo y el alma ya no son suficientes. En esos días en que el alimento satisface, ya no satisface. En esos días en que las circunstancias nos demandan una búsqueda especial de Dios, ya el alimento no es tan atractivo. Lo único que podría satisfacernos es una búsqueda intensa de Dios. Y es cuando los alimentos deben dejarse a un lado, porque el único que satisface en esas circunstancias especiales es Dios. Por eso, en ocasiones el ayuno es la herramienta, es la disciplina espiritual que puede llevarnos a nuevos niveles de experiencia con el Señor. Intensifica nuestra experiencia de su presencia. Y habiendo definido entonces así el ayuno, abstenerse de alimentos con propósitos piadosos, quisiera también advertir algo más que podemos ver en el verso 16, antes de ver la orden de Cristo contra el falso ayuno. Notemos allí en el verso 16 que el Señor Jesús dice: cuando ayunéis.
Y esa expresión es muy importante para la comprensión de lo que es el ayuno piadoso. Cuando ayunéis. ¿Por qué? Porque Cristo está dando por sentado que sus discípulos practican y practicarán el ayuno. Cuando ayunéis. Déjeme darle 3 razones importantes aquí en este texto. Lo primero es que Mateo 6, 16 al 18, que hablan del ayuno, están en un marco del Sermón del Monte. Y recordemos que el Sermón del Monte, que va desde el capítulo 5 de Mateo hasta el 7, nos habla de cómo debe vivir el discípulo del reino. Cristo explica qué caracteriza al discípulo del reino, al ciudadano del reino de Cristo. En otras palabras, qué caracteriza al cristiano que es miembro de la iglesia. Y si el Señor dentro de ese sermón incluyó el ayuno, es porque el ayuno ha de ser una práctica del cristiano miembro de la iglesia, del ciudadano del reino de Cristo. Si no fuera así, el Señor no hubiera incluido esta práctica, esta disciplina espiritual dentro del Sermón del Monte, pero lo incluyó. Ahora cerremos un poco más el zoom y mirando ya el capítulo 6, Cristo habló del ayuno y lo equiparó con otras disciplinas de la vida cristiana como el ofrendar y el orar, y las puso en el mismo nivel. Si ustedes miran, por ejemplo, el verso 5 inicia muy similar al 16, dice, y cuando ores, y en el 16, cuando ayunes. Ahora miren el verso 2, cuando des limosna, cuando ofrendes. Entonces lo que Cristo está haciendo es equiparar el ayuno a la oración y al ofrendar, implicándose así que el ayuno es una práctica normal que se espera en el discípulo de Cristo, como se espera que ore y que ofrende. Cerremos un poco más el zoom. Miremos el verso 16. Nótese que el Señor no dijo, si ayunáis. No, dice, cuando ayunéis. Si el Señor hubiera dicho, si ayunáis, estaría dando la opción de que el discípulo puede o no ayunar. Pero el Señor asume que el discípulo de Cristo ayunará. Por eso dice, cuando ayunéis. Y habiendo evidenciado la importancia del ayuno en la vida del cristiano, por boca del mismo Cristo, entonces podemos afirmar que estos versos 16, 17 y 18 son importantes a la luz de que Cristo quiere ser claro en lo que es el ayuno para que sus discípulos no lo tergiversen cuando lo practiquen. Y así que nosotros también necesitamos entender eso en esta mañana. La orden de Cristo contra el falso ayuno. Verso 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Ahí está la orden. La orden de Cristo contra el falso ayuno es no ser como los hipócritas al ayunar. Esa es la orden. No ser como los hipócritas al ayunar. La palabra hipócrita describe a un actor de teatro. Para los tiempos de Cristo esta palabra ya describía actores de teatro. Personas que interpretaban en el escenario una personalidad que no era la suya. Personas que interpretaban estados de ánimo que no eran los suyos en el momento de la interpretación, y lo hacían a través de máscaras, a veces risueñas, otras veces tristes. Ese era el hipócrita de la antigüedad, el actor de teatro, el que interpretaba un papel que no era él. Y la orden del Señor contra el falso ayuno es: no seáis hipócritas cuando ayunéis, al ayunar. ¿Cuál es la razón de ser de esta orden? Podemos verla allí mismo en el verso 16. Se dice de los hipócritas que son austeros. La palabra austero significa sombrío, triste, como los días oscuros.
Y dice el verso 16, ellos, es decir, los hipócritas, demudan sus rostros. Noten que esta es la razón de ser de la orden. El Señor explica por qué la orden a sus discípulos de no ser como los hipócritas al ayunar, porque ellos demudan sus rostros, los transforman para mostrar a los hombres que ayunan. Allí están los hipócritas, mostrando una piedad que no tienen. En el escenario de Jerusalén, principalmente. Hermanos, vemos dos cosas aquí en este pasaje que nos impresionan y contra las cuales Cristo advierte para no ser hipócritas al ayunar. ¿Por qué? Primero, porque los hipócritas, como podemos ver en este verso, ayunan para llamar la atención sobre sí de los hombres. Quieren llamar la atención sobre sí. Por eso el verso 16 dice, demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Una práctica del hipócrita que ayuna es modificar su hombre exterior para llamar la atención sobre sí y decir, aquí estoy, soy un hombre piadoso. Alguien dijo de estos hipócritas que solían ellos, esos hipócritas, usar ropa vieja cuando ayunaban, a veces destrozada o deliberadamente rota y sucia. Se desaliñaban el cabello, se cubrían con ceniza y tierra y hasta se maquillaban a fin de verse pálidos y enfermizos. A eso se refiere el Señor Jesús cuando dice, demudan sus rostros, aparentan austeridad para mostrar a los hombres que ayunan. Termina diciendo el verso 16, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cómo así que ya tienen su recompensa? Bueno, aquí el Señor nos está mostrando otra característica de los hipócritas y advierte a sus discípulos de no ser hipócritas cuando ayunen. La segunda característica de los hipócritas es que no solo ayunan para llamar la atención de los hombres, sino que ayunan, paradójicamente, para tragar, para alimentarse de admiración, de recompensa humana, de aplausos humanos, de reconocimiento humano. A eso se refiere la recompensa que el Señor dice, ya la tienen. El aplauso humano es la recompensa de los hipócritas. La admiración humana es la recompensa de estos hipócritas. El reconocimiento humano es la recompensa de estos hipócritas. ¡Oh, qué piadoso se ve este varón! ¡Oh, qué piedad muestra en su vida! ¡Oh, miren su cabello, miren su atuendo! Está ayunando, es un hombre de piedad. Ahí está su recompensa. Pregunto, hermanos, ¿cuánto puede durar un aplauso? Nada. Pero las consecuencias que deja son severas en el hipócrita. ¿Por qué? Porque cada probadita de admiración va intensificando en el corazón del hipócrita su arrogancia personal. Cada probadita de admiración es alimentar su arrogancia personal. La intensifica. También genera una esclavitud al hombre. Una esclavitud de estar siempre agradando al hombre. Por ejemplo, sabemos por la Escritura que los fariseos, que son los que están en la mente de Cristo cuando dice hipócritas, ayunaban 2 veces fijo a la semana. El segundo día de la semana y el quinto día de la semana, que corresponderían con nuestro lunes y jueves. Siempre ayunaban esos 2 días. Y casualmente, el lunes y jueves eran los días de mercado
en las principales ciudades y pueblos de Palestina. Así que lunes y jueves eran los días en los que más personas acudían al mercado, a la plaza. Buenos días, muy buenos días aquellos, muy adecuados días para estos fariseos mostrarle a la multitud su piedad falsa. Y así se generaba una esclavitud cada lunes y jueves de estar mostrándose a los hombres para agradarlos. Qué vida tan horrible. Pero hermanos, todos estamos inclinados a vivir de lo que el hombre nos da: admiración, aplauso, reconocimiento. Otro problema es que el hipócrita que ayuna para alimentarse, tragar de lo que el hombre le da, es que distorsiona su autopercepción. De repente el hipócrita va viendo cómo lo admiran, de repente el hipócrita va viendo cómo lo reconocen, de repente el hipócrita va sumando a su vida aplausos y se le va olvidando que es un pecador. Empieza a verse como una persona en verdad por sí mismo piadosa. Se le olvida su problema del pecado. Su percepción se daña y se va viendo a sí mismo justo, en sí mismo. Y también el hipócrita es dañado cuando se alimenta de la admiración de los demás al ayunar, porque con todo lo que vimos se generan celos, envidias contra los demás, se generan contiendas. Es por esto que los escribas y fariseos con sevicia persiguieron a Jesús, sintieron envidia de él, sintieron celos, generó contiendas, porque estaban acostumbrados a recibir la gloria de los hombres cada lunes y jueves y los demás días, recibiendo aplausos, reconocimientos por su atuendo humilde de piedad falsa, por supuesto. El mismo Sermón del Monte, al terminar en el capítulo 7, dice así, verso 28: y cuando terminó Jesús estas palabras, es decir, el sermón que llamamos del monte, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente estaba viendo en Jesús poder en su predicación. Y los fariseos, que estaban acostumbrados a recibir gloria de los hombres, estaban sintiendo celos y envidia. ¿Por qué? Porque venían alimentándose por años del aplauso, del reconocimiento, de la admiración. ¡Cuán peligroso es ese camino de ayunar para tragar de los hombres esas asquerosas obras que suelen dar? Así entonces, la orden de Cristo contra el falso ayuno es: no seáis como los hipócritas al ayunar. Pero también hay un mandato en el verso 17, un mandato de Cristo frente al verdadero ayuno. Así que no solamente hay una orden de Cristo contra el falso ayuno, sino que también hay un mandato de Cristo frente al verdadero ayuno. Y en el verso 17 y parte del 18 leemos así: pero tú, y ahora pasa de el plural vosotros al singular tú, para hablar de manera más personalizada a sus discípulos, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay un mandato aquí de Cristo entonces también frente al verdadero ayuno. Así como Dios dio una orden, así como el Señor Jesucristo dio una orden contra el falso ayuno, da un mandato también frente al verdadero ayuno. ¿Y el mandato cuál es?
El mandato es, podríamos decirlo así, planear estrategias para la discreción al ayunar. Planear estrategias para la discreción al ayunar. Miren que los fariseos y los escribas que Jesús tiene en mente cuando dice hipócritas, planearon buscar la admiración humana. ¿Cómo lo planearon? Desaliñándose el cabello, echándose tierra, echándose ceniza, poniéndose las peores ropas, las más rotas. Eso es un plan, eso es una estrategia para hipócritamente llamar la atención de los hombres y lograr su recompensa, el aplauso, la admiración. Asimismo, Jesús manda a sus discípulos planear, pero para todo lo contrario. Cuando ayunen, planeen para la discreción. Tengan un plan estratégico para no mostrar a los hombres que ayunan. En el caso del verso 17, el Señor recomienda, ordena más que recomendar, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Hermanos, estos discípulos que están escuchando a Cristo y todos los ciudadanos del reino, es decir, ustedes y yo, necesitamos lucir normal, alegres, gozosos, cuando practicamos la disciplina espiritual del ayuno. Pasar desapercibidos ante los hombres, porque la piedad verdadera se forja en secreto, en la intimidad, no en público. Ungir la cabeza era una práctica muy habitual entre los hebreos antiguos. Con aceite de oliva untaban en su cara y en su cabello, con el propósito de evitar la resequedad de la piel y de dar luminosidad al rostro, renovar el aspecto. Una persona con una moderada cantidad de aceite de oliva en su cabello y en su rostro mostraba un aspecto renovado, un aspecto fresco. Y lavar la cara tenía la misma connotación que tiene hoy lavar la cara. ¿Para qué lavamos la cara? Para refrescarnos, para salir de la somnolencia, para limpiar nuestro rostro. La idea del Señor Jesús es que sus discípulos, cuando ayunen, deben crear la estrategia de la discreción, para no llamar la atención sobre lo que no se debe llamar la atención. ¿Cuál es el propósito de este mandato del Señor Jesucristo para sus discípulos, para los cristianos aquí? Bueno, en el verso 18 dice, para no mostrar a los hombres que ayunas. Ahí está el primer propósito de por qué este mandato. Así que podríamos llamarle a este propósito sujetar al hombre exterior. El hombre exterior tiene sed de mostrarse. Tú tienes sed de mostrarte y yo también. El hombre exterior tiene sed de admiración, tiene hambre de reconocimiento. Así que esta estrategia que el Señor Jesús ordena es para sujetar al hombre exterior. Que el hombre exterior no esté proyectando una imagen en la cual esté alimentándose de aplausos, de reconocimiento, de admiración. Pero la segunda parte del verso 18 dice, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Nos habla también de fortalecer al hombre interior. No solamente sujetar al hombre exterior, sino también fortalecer el hombre interior. ¿Por qué lo sabemos? Porque el Señor Jesús dijo, para no mostrar a los hombres que ayunas, sujetar al hombre exterior, sino a tu Padre que está en secreto. La palabra secreto podríamos interpretarla como que Dios está en luz inaccesible en su trono. Pero más probablemente no signifique
ese estado de Dios que está ajeno a la vista del hombre, sino que Dios realmente habita en lo secreto del creyente. Lo sabemos porque Pablo y Pedro utilizaron el mismo término secreto para hablar del hombre interior. Entonces es probable que Jesús aquí tiene en mente el secreto como el hombre interior del creyente. Es como si el Señor estuviera diciendo: muéstrate en el ayuno a tu Padre que está en secreto, que está en el hombre interior. Y con esto el Señor Jesús anima a sus discípulos, te anima a ti y a mí, a que cuando ayunemos podamos contar con la presencia de Dios, porque está en el discípulo de Cristo, está en el creyente, por su Santo Espíritu está ahí. Pero no solamente contamos con su presencia, sino contamos también con su ¿qué? Con su atención cuando ayunamos o cuando el discípulo ayuna, porque dice: y tu Padre que ve, no solo está, sino que tu Padre también ve en lo secreto. Eso quiere decir que el discípulo que ayuna, que practica un verdadero ayuno, cuenta con dos cosas: con la presencia de Dios, tu Padre que está en lo secreto, que está en tu interior, pero también cuenta con su atención, porque dice: tu Padre que ve en lo secreto. Es decir, que cuando el discípulo de Cristo ayuna, está no solo, sino está con Dios, y también tiene la atención de Dios. Y esa atención es la que realmente debería interesar al discípulo de Cristo. No que me vean los demás, pero que Dios pueda estar ahí y pueda colocar atención para que pueda ser yo tratado por Él mientras ayuno. Así que, hermanos, hasta aquí hemos visto la orden de Cristo contra el falso ayuno y el mandato de Cristo frente al verdadero ayuno. La orden de Cristo contra el falso ayuno: no ser como los hipócritas al ayunar, y el mandato de Cristo frente al verdadero ayuno: planear estrategias para la discreción al ayunar. Solo nos interesa ser vistos y estar en la presencia del Señor cuando se practica esta disciplina espiritual del ayuno. Y aquí, hermanos, voy a hacer un paréntesis un poco amplio. Primero, hermanos, quiero que recordemos que Cristo está dando por sentado que sus discípulos ayunarán. Quiero que por favor me acompañen a Mateo capítulo 9. Vamos a ir a Mateo capítulo 9. Otro importante pasaje que habla del ayuno. Mateo capítulo 9, nos ubicamos en el verso 14 y leemos los versos 14 y 15. Mateo 9, 14 y 15 dicen así: entonces vinieron a Jesús los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces, el Señor Jesús afirmó, ayunarán. Mientras Cristo estuvo en esta tierra, sus discípulos no tuvieron la necesidad de ayunar porque era tiempo de gozo, de alegría, estaban con el esposo. Pero el Señor Jesús advirtió que este esposo sería quitado, y entonces, en esa época, en ese tiempo, sus discípulos, es decir, su iglesia, ayunaría. Hermanos, estamos en estos tiempos en que el esposo fue quitado y volverá. Lo que quiere decir que entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, la iglesia ayuna con propósitos piadosos, con el anhelo de volver a ver a Cristo, con el propósito de incrementar e intensificar su deseo por ver a Cristo formándose en su vida y verle presencialmente. Por eso Jesús dijo: mientras yo estoy con ellos, hay gozo de bodas, pero cuando sea quitado, mi pueblo ayunará. Estamos en ese cuándo. Así que esto refuerza
La razón por la cual el Señor Jesús está muy interesado en que su pueblo aprenda cómo ayunar para que no tergiversen esta herramienta, esta disciplina espiritual, como lo habían hecho los hipócritas. Quisiera decir en este paréntesis amplio, hermanos, que hay quienes rechazan el ayuno por razones equivocadas. Hay quienes rechazan el ayuno porque es una práctica que no entienden. Hay quienes rechazan el ayuno porque es una práctica que no aplica a la iglesia, sino que era solo para los judíos. Esa es una forma de rechazar el ayuno por razones equivocadas. Yo estaba entre ellos. Pensaba ignorantemente que el ayuno era solo para los judíos, que era solo cosa del Antiguo Testamento. Eso era lo que me decían a mí, me decían, pero nunca había venido a la Escritura a mirar qué es el ayuno. Las riquezas de esta disciplina espiritual y su propósito para la iglesia, como lo estamos viendo en Mateo capítulo 6. Pero también hay quienes practican, ojo a esto, hay quienes practican el ayuno también con razones equivocadas. Así como hay quienes rechazan el ayuno por razones equivocadas, hay quienes practican el ayuno por razones equivocadas. Por ejemplo, hay quienes practican el ayuno como una especie de huelga de hambre ante Dios para que Él conceda algún capricho personal. Hay otros que practican el ayuno para probar su resistencia y dominio propio y voluntad personal. Hay otros que practican el ayuno simplemente para la salud física. Y hay otros que practican el ayuno para ganar aceptación delante de Dios o para pagar por la culpa de algún pecado. Ninguna de estas prácticas del ayuno es el ayuno bíblico para la piedad. Ninguna de estas razones equivocadas reflejan lo que es el ayuno que el Señor Jesús está enseñando aquí en Mateo 6, 16 al 18. Así que, hermanos, una pregunta que surge es ¿cómo practicar un verdadero ayuno que poderosamente nos desarrolle en la semejanza de Cristo? Que no sea por las razones equivocadas, que sea por las razones bíblicas, eficaz. ¿Recordamos la definición de ayuno? Abstenerse de alimentos con propósitos piadosos. Y ya expliqué por qué. Porque legítimamente el Señor hizo los alimentos para satisfacer tanto el cuerpo como el alma. Pero a veces el Señor permite en la vida de su pueblo circunstancias que demandan una búsqueda especial de Dios, que demandan un apetito por el Señor especial, ya que siempre debemos tener apetito por el Señor, pero ciertas circunstancias que el Señor concede providencialmente en la vida de sus hijos que demandan una búsqueda especial. Y cuando llegan esas circunstancias, los alimentos ya no satisfacen, ya no son atractivos, pasan a un tercer plano. Y ahora el primer plano es el banquete celeste, Cristo, el maná celestial, el agua de vida. Hermanos, ¿cómo practicar un ayuno verdadero? Hay varios factores que voy a mencionar a continuación y quiero que por favor me sigan atentamente, porque los he recogido de la Escritura y también de hombres de Dios que han podido profundizar en el estudio de este instrumento precioso de disciplina espiritual que es el ayuno. ¿Cómo podemos como iglesia practicar un ayuno verdadero? Recordemos, hermanos, primero que el ayuno es una disciplina bíblica, como estamos viendo. Hoy estamos viendo solo un pasaje,
Falta mucho tiempo para poder ver los abundantes pasajes que hay al respecto. Pero no es un invento humano, no el ayuno para la piedad. El ayuno para la piedad es una disciplina espiritual bíblica, practicada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, practicada por Cristo mismo, enseñada por Cristo mismo a sus discípulos. Segundo, hermanos, es importante reconocer que el ayuno sin oración y sin acompañamiento de la palabra no sirve para nada. El ayuno por sí solo, sin oración y sin palabra, no sirve para nada. No hay nada mágico en dejar de comer. Comer o dejar de comer por sí solos no es ningún beneficio para la piedad. La virtud del ayuno bíblico es que intensifica la oración o el estudio de la palabra. Por eso es que podemos orar sin ayunar y ser aprovechados, pero no podemos ayunar sin orar y esperar algún provecho. El ayuno siempre tiene que ir como catalizador siempre tiene que ir acompañado para que sus frutos sean evidentes. Por eso el ayuno es un catalizador de la oración, es un catalizador del estudio y la meditación de las Escrituras. El ayuno intensifica el provecho de la gracia que nos viene a través de la oración y del estudio de las Escrituras. Lo que lograríamos en ciertos días estudiando la palabra sin ayunar, lo lograríamos en menos tiempo si aplicamos a ese estudio ayuno para concentrarnos en él. Lo que lograríamos ver en nuestras propias vidas en varios días de oración, lo veríamos más pronto si aplicamos ayuno a la oración para estar en intimidad con él. Así que el ayuno intensifica, profundiza, agudiza el aprovechamiento de la gracia a través de la oración y el estudio de las Escrituras. Jamás ayunes sin oración y sin estudio de las Escrituras, porque si no, simplemente estarás dejando de comer y punto. Y todo lo que vas a sentir es hambre a la media hora. No sirve ese tipo de ayuno. Tercero, así como vimos que el Señor afirma que la iglesia ayunará cuando Él sea quitado, vemos en la práctica del Nuevo Testamento el ayuno. Quiero que me acompañen, por favor, a Hechos. Vamos a ir a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Hechos 13, versos 1 y 2. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Para quienes creen que la práctica del ayuno no es para la iglesia, ya el Señor Jesús dijo allí en Mateo 6, cuando ayunéis, asumiendo que su iglesia iba a ayunar. Cuando el esposo se ha quitado, asumiendo que su iglesia iba a ayunar entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y aquí lo vemos en la práctica. Ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Miremos aquí mismo en Hechos el capítulo 14, versículo 23. Hechos 14, 23 dice así: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos. Aquí está este episodio donde estos hermanos están ayunando con las iglesias, y así con ayunos y oraciones los encomendaron al Señor en quien habían creído. Noten que siempre está el ayuno junto con la oración. No puede estar sin la oración. ¿Podemos orar sin ayunar y ser aprovechados? Sí.
Pero no podemos ayunar sin orar. No habrá provecho de aquello. Así que, hermanos, así como estos pasajes nos hablan de una práctica normal dentro de la iglesia, así la iglesia en todas las épocas hasta la segunda venida de Cristo ha de ayunar en apetito por volver a ver a Cristo, en apetito por ver a Cristo formándose más en su vida. Cuarto, el ayuno bíblico ha de ser voluntario, no impuesto. Recordemos que los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Quiero que vayan conmigo a Lucas, por favor. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. En Lucas 8 encontramos, Lucas capítulo 18. Excúsenme por favor, Lucas capítulo 18. Iba a leer aquí en Lucas 8 y no encontraba la referencia que quería leer. Lucas capítulo 18. Encontramos en Lucas 18 la parábola del fariseo y el publicano. El verso 11 de Lucas 18 dice así: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. O sea, no le oraba a Dios, sino se oraba a sí mismo, porque él era su mismo Dios. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano aquí a mi lado. Verso 12: ayuno 2 veces a la semana. Bien, ahí se refleja algo de esa práctica impuesta de ayunar 2 veces a la semana, el día segundo y el día quinto, que son nuestros lunes y jueves. Pero el Señor no había mandado ayunar 2 veces a la semana. El único ayuno que el Señor ordenó en la ley fue en Levíticos el ayuno del día de la expiación. El único ayuno ordenado por el Señor. Los demás ayunos eran voluntarios. Cuando vino Cristo, Cristo cumplió esa ley, pero Cristo siguió afirmando que su iglesia seguiría ayunando entre su primera y segunda venida. Ya lo vimos. Así que el ayuno es totalmente voluntario. No debe ser impuesto. No debe ser cada domingo. No debe ser cada sábado. Vamos a ayunar todos los miércoles. Vamos a ayunar todos los sábados a tal hora. No hay tal cosa. El ayuno es voluntario. Cuando la necesidad y la circunstancia apremien y el alimento ya no satisfaga. El ayuno, quinto, también ha de ser discreto, como aprendimos hoy en palabras de Cristo Jesús. Ha de ser discreto. Recuerden que los fariseos buscaban la admiración de los hombres y por eso fingían exteriormente esa falsa piedad de estar ayunando. No, el ayuno debe ser discreto. Si ayunamos, no proclamamos a los 4 vientos o no hacemos tocar trompeta de que estamos ayunando. Tu Padre que ve en secreto, tu Padre que está en secreto, a Él nos interesa exponer nuestra alma, pero no a los demás. Sexto, el ayuno bíblico ha de ser ocasional y tiene que ver mucho con voluntario también. Ocasional porque recordemos aquí en Mateo 6 cuando el Señor Jesús dijo: cuando ayunes, esa es la expresión que el Señor usó en verso 17, pero tú cuando ayunes. Es decir, que el Señor Jesús no colocó fechas, no colocó días clave para ayunar, solamente dijo: cuando ayunes, cuando venga el momento en el que se precisa el ayuno. Y no hay días especiales aquí puestos por el Señor, así que es ocasional, permanente sí, pero ocasional. Ahora, séptimo, el ayuno debe tener un único objetivo, si ha de ser un ayuno verdadero, y es desarrollar el apetito por Dios. Desarrollar el apetito por Dios. Amados, si ese no es el objetivo de nuestro ayuno,
no sirve para nada. Como mencionaba al principio de este paréntesis, hay quienes ayunan por salud física, hay quienes ayunan en una especie de huelga de hambre para que el Señor conteste un capricho. Si esos propósitos están en nosotros, no es ayuno bíblico, no es el ayuno verdadero, no es el ayuno de la piedad, no sirve para nada. El ayuno bíblico debe tener un propósito y es desarrollar apetito por Dios, desarrollar una búsqueda intensa por Cristo, porque Cristo mismo dijo, como ya leímos, cuando el esposo se ha quitado, entonces vendrán días de luto y ayunarán. Estamos en esos tiempos de luto porque no estamos físicamente con el esposo. Así que anhelamos el ayuno para incrementar, intensificar nuestro gusto por el esposo, tener más de él. Si ese no es el objetivo, por favor siga comiendo, que hace mejor que ayunar. Octavo, bíblicamente el ayuno puede darse en distintas fracciones de tiempo. No tenemos tiempo para mirar todos los versículos, pero en la Biblia se registran ayunos de mediodía. La Biblia registra ayunos de un día. La Biblia registra ayunos de 3 días. La Biblia registra ayunos de 15 días. La Biblia registra ayunos de 40 días. Y se cree que estos últimos son sobrenaturales. Así que, hermanos, el ayuno no es más o menos eficaz por el número de días. Depende de la circunstancia. Y ya vamos a ver algo sobre las circunstancias. El ayuno verdadero, noveno, puede ser solo de agua. No comer y solo beber agua. También el ayuno verdadero puede ser pleno y total, sin comida y sin agua. Aunque sabemos que el cuerpo necesita de agua para sobrevivir. Pero es curioso que en el ayuno de Cristo Jesús, el reporte que dan los evangelios es que Él dice, y no comió nada, pero no dice que no bebió. Así que se cree que probablemente el ayuno de Jesús fue solo de comida, pero durante esos 40 días bebió agua. Décimo, el ayuno ha de responder a por lo menos estas 4 necesidades. Y este punto es importante también, hermanos. Mucha atención. ¿Cuándo ayunar? Según lo que las Escrituras nos muestran. ¿Cuándo es bueno un ayuno? Por lo menos cuando se presentan 4 sucesos. Cuando se presentan estas 4 providencias que voy a mencionar. Hay algunos autores que tienen más, 10 o más, pero estas se pueden resumir en 4. Así que si tú te estás preguntando, bueno, ¿cuándo ayunar? En tu caso no es igual que en mi caso, ni en el de otros hermanos. La providencia del Señor sobre nuestra vida nos irá guiando a cuándo ayunar. Pero por lo menos 4 situaciones que la Biblia muestra son propicias para practicar el ayuno. Primera, en tiempos de duelo, en tiempos de duelo, en tiempos de aflicción especial del alma. Por ejemplo, cuando hay duelo o dolor por la enfermedad de alguien. Así que recordamos a David ayunando cuando su hijito, hijo de Betsabé, enfermó. Y enfermó por causa de su pecado, como consecuencia dada por Dios frente a su pecado. Pero aún así, él ayunó por su hijo todo el tiempo que estuvo enfermo. Así que el duelo puede incluir el duelo por la enfermedad de un ser amado. También duelo por la muerte de alguien es una ocasión para ayunar. Por ejemplo, cuando David se enteró de la muerte de Saúl y Jonatán, su gran amigo, dice que los recordó con ayuno. Había duelo sincero en su corazón y la comida no satisfacía en ese tiempo. Así que experimentó el poder consolador de Dios a recordar a los que habían partido y que él amaba.
También el duelo puede incluir dolor por causa del pecado personal. Cuando pecamos y hay una convicción fuerte del Espíritu Santo por nuestro pecado, viene un duelo insoportable en nuestra vida y un deseo de arrepentirnos. Son tiempos magníficos para ayunar. Recordemos a Nínive. Nínive, frente a la predicación del profeta Jonás, convencidos por el espíritu de su pecado, el rey decretó ayuno. Aún los animales, los niños debían ayunar en contrición delante de Dios para que no los destruyera. Y el Señor mostró toda su clemencia. En tiempos de duelo por nuestro pecado y deseo de arrepentirnos delante de Dios, es propicio ayunar. Así que una de las necesidades evidentes en la Biblia para practicar el ayuno es tiempos de duelo, y todos hemos tenido y vamos a tener tiempos de duelo. Y si en esos tiempos de duelo seguimos con hamburguesas, con papas fritas, con papitas chorreadas, no vamos a obtener nada del poder de Dios. En tiempos de duelo, entonces, el propósito del ayuno es conocer más profundamente a Dios como el que consuela y ayuda al afligido, al enlutado. El otro propósito de ayunar en tiempos de duelo es para experimentar mejor el poder de Dios, para que nos sujetemos a sus providencias dolorosas con humildad. Así como David se sujetó a la pérdida de su bebé cuando el Señor lo llevó. Segundo tiempo o segunda necesidad cuando es propicio el ayuno. No solo en tiempos de duelo, sino también la Biblia nos enseña que en tiempos de fuerte incertidumbre, en tiempos de crónica incertidumbre y necesidad de dirección. Todos los días tenemos preguntas, todos los días tenemos dudas, pero usted y yo sabemos que hay días de días, en que una incertidumbre se apodera de nosotros. Y la Biblia enseña que en esos días el ayuno es propicio. Por ejemplo, Josafat, cuando vio la amenaza de los amonitas y los moabitas, un ejército gigantesco, incontenible, que venía hacia ellos, Josafat sabía que humanamente no tenía los recursos para enfrentarse a ellos. Lo único que le quedó fue llamar al pueblo, ayunar. No era tiempo de comer, no era tiempo de hamburguesas, no era tiempo de papitas, era tiempo de venir a la presencia del Señor, a buscar su dirección. ¿Qué hacemos, Señor? Este ejército es potente, no tenemos recursos humanos para enfrentarlos. Y dan ganas de llorar cuando vemos la liberación de Dios ante un pueblo humillado ante Dios, que ayunaba. El problema nuestro, hermanos, es que estamos saturados de entretenimiento. Comemos mucho de los apetitos de este mundo. ¿Qué tal Esdras? Tenía que recorrer 1500 kilómetros desde Babilonia a Jerusalén. No sabía qué hacer con tantos niños, con tantas posesiones, con un pueblo tan numeroso volviendo de la cautividad a Jerusalén. Lo único que hizo fue: pueblo, no comamos. Vengamos a la presencia del Señor. Busquemos su guía y su dirección. Y milagrosamente el Señor los guió a todos hasta Jerusalén, porque conocieron en la experiencia a Dios. Intensificaron su búsqueda del rostro del Señor con el ayuno. Volvieron sanos y salvos a Jerusalén. ¿Qué tal Daniel? No sabía
cómo es que el Señor estaba dirigiendo providencialmente esos 70 años de la cautividad de su pueblo en Babilonia. Él se puso a leer al profeta Jeremías, no entendía, así que tuvo que buscar a Dios en ayuno y oración. Y el Señor le respondió, el ángel Gabriel vino y dijo: tú eres muy amado, el Señor te ha enviado respuesta. Ayunar intensifica entonces la oración, intensifica el estudio de las Escrituras. Y así entonces, hermanos, en tiempos de fuerte incertidumbre y de necesidad de dirección, el ayuno es un instrumento dado por el Señor para nuestras vidas como iglesia. El primer propósito entonces en tiempos de incertidumbre para ayunar es discernir la voluntad de Dios en determinadas circunstancias para que no terminemos comportándonos como impíos, para que no terminemos enfrentando circunstancias de incertidumbre como los que no conocen al Señor. También discernir la voluntad de Dios en determinadas circunstancias que nos causan incertidumbre para tomar las mejores decisiones y que traigan la gloria a Dios en nuestra familia, en nuestra iglesia. Y otro propósito de ayunar en tiempos de incertidumbre y necesidad de dirección es obtener de Dios mayor valor para confiar en Él en medio de cualquier circunstancia. Esto lo aprendemos de estos episodios en donde estos hermanos oraron y ayunaron en tiempos de incertidumbre. Una tercera necesidad que se expone en las Escrituras para ayunar es también la de consagración especial a Dios. Cuando hay un deseo de consagrarse especialmente a Dios, es bueno ayunar. Por ejemplo, consagrarse para enfrentar tentaciones fuertes. Jesús, antes de enfrentar la tentación, ya iba preparándose en ayuno. Qué buen ejemplo. Para luego enfrentar cruel tentación. Ustedes y yo tenemos una lucha con el pecado como mínimo. Y en ese punto en que luchamos con esa tentación férrea y fuerte, deberíamos ayunar para intensificar la experiencia del poder de Dios en nuestra vida y enfrentarla. ¿Por qué nos vemos a veces tan en el suelo, arrastrados por el piso, por el pecado? Porque viene la tentación y a la misma tentación, porque no nos hemos habituado a experimentar el poder de Dios, pero en cambio sí a comer. Todo el tiempo comiendo, comida literal, comiendo entretenimiento, comiendo diversión, comiendo aplausos. ¿Cuándo, hermanos, vamos a desarrollar así el poder de Dios para vencer la tentación? También cuando se busca consagración para dedicarse a la obra del Señor. El Señor Jesús, antes de comenzar su ministerio público, ayunó 40 días. Y luego dice Lucas que volvió en el poder del Espíritu y comenzó su ministerio público en una sinagoga con poder del Espíritu Santo. John Wesley, aunque un poco exagerado, nunca ordenaba a pastores que no tenían la práctica de orar al menos 2 veces a la semana. Como mínimo, todos los que anhelan obispado deberían estar ayunando para consagrarse a la obra del Señor. Habrían púlpitos con más poder, con más eficacia del Espíritu Santo, más poder al evangelizar. Pero seguimos comiendo y comiendo y comiendo a toda hora. Y también el ayuno es bueno cuando se consagra uno a Dios solo por amor a Él. No tiene que haber necesariamente una obra que comenzar, no tiene necesariamente que haber una fuerte tentación delante de nosotros. Solo por amor a Dios se puede consagrar. Así hizo Ana, la que estaba en el templo, cuando el Señor Jesús de bebé llegó.
Cuando terminaron los días de la purificación de María, se dice de Ana que tenía 91 años de edad. Siete duró casada. Pero después de casada, el resto de sus días, muchos años, dice, oraba y ayunaba. ¿Por qué? Se consagró al Señor en su viudez, por amor a Dios, por deleite de Dios. También nos podemos consagrar a Dios y ayunar por ello, solo por amor a Él, como Ana. Y la cuarta, hermanos, la cuarta necesidad que se enseña en las Escrituras, que es propicia para el ayuno, es cuando hay preocupación por la obra del Señor. Por ejemplo, por el envío de misioneros a la obra. Ya vimos en Hechos capítulo 13 cómo los pastores, o más bien los profetas y maestros de Antioquía, oraron y ayunaron para enviar a Pablo y a Bernabé a la obra, su primer viaje misionero. Así que la preocupación por la obra amerita ayunar también. También cuando se van a elegir los oficiales de una iglesia. Ya vimos en Hechos 14 cómo Pablo y Bernabé y las iglesias involucradas oraron y ayunaron al establecer ancianos en cada ciudad. Por ejemplo, por el bienestar del pueblo de Dios en tiempos de aflicción, cuando el pueblo de Dios está afligido, como en tiempos como estos, que nos podemos congregar, el ayuno es propicio. Recordamos el ayuno de Nehemías, cuando un hermano suyo vino y le dio reportes negativos de esos judíos que habían quedado en Jerusalén, estando él en Babilonia. Y le dijo, no están bien nuestros hermanos en Jerusalén. ¿Y qué hizo Nehemías? Lloró y ayunó por la paz de sus hermanos, por el bien de su pueblo. Así que cuando hay preocupación por la obra, preocupación por la iglesia, ayunamos también por la iglesia. Pero también preocupación por la obra cuando hay hermandades fracturadas, cuando hay rencillas entre hermanos. Es bueno ayunar. David ayunó por hermanos suyos desde la congregación, dice él, allí en el Salmo 33, que se le habían vuelto enemigos. Dice así la palabra: me devuelven mal por bien, dice David, para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, dice David. Se puede ayunar por hermanos con que se ha fracturado la amistad, para que vuelva a la fraternidad y la hermandad. Pero seguimos comiendo y comiendo y comiendo, y no hay poder de Dios visto en la experiencia allí, uniendo las fracturas. El mismo David dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Qué bueno ayunar, buscando el bien de los hermanos, buscando el bien de la iglesia, buscando la unidad de la iglesia, buscando el amor de la iglesia. Pero ¿por qué no hay eso? Porque hay mucha comida, muchas papitas, mucha hamburguesa, y ayuno cero. Entonces, hermanos, en conclusión, ¿qué diferencia hay entre ayunar y no ayunar? Hermanos, mucha. El ayuno intensifica y profundiza nuestra búsqueda de Dios. Intensifica y profundiza. Pudiéramos solo orar, y el Señor obra a través de nuestra oración. Pero el ayuno lo que hace es catalizar la oración, la intensifica. Lo que veríamos en un periodo de tiempo, lo veríamos más pronto. Intensifica nuestra experiencia de Dios, nuestra búsqueda de Dios en oración y a través de la palabra. El ayuno también
intensifica nuestra obediencia y sumisión a los propósitos de Dios. Se acelera la obediencia, se intensifica la obediencia. Esa obediencia ante una parte de la voluntad de Dios que nos es tan difícil se aceleraría si ayunáramos. Nuestro amor por Dios se intensifica más pronto, se profundiza, se fortalece más rápido de lo que lo podríamos ver si no ayunáramos. Y también nuestra utilidad en la iglesia se expandería a más personas si ayunáramos. Habría un mayor rango de influencia piadosa y santa si ayunáramos. Hermanos, esto que acabo de decir es precisamente lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 6. Volvemos a Mateo 6 y con esto terminamos. Mateo capítulo 6, al final del verso 18, dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay recompensa del ayuno verdadero. ¿Y cuál es esa recompensa? La que acabamos de ver. La intensificación del amor por Dios, la profundización del amor por los hermanos, por la iglesia, la utilidad para un mayor rango y número de personas. Nuestra obediencia y sumisión a los propósitos de Dios se acelera. Esa es la recompensa de Dios. Tratos particulares y poderosos en nuestra vida. No necesitamos que nos aplaudan, que nos admiren, que nos vean ayunando. Lo que necesitamos es que Él nos recompense en una vida de piedad y de santidad creciente. Esa es la recompensa del buen ayuno, del verdadero ayuno. Hermanos, recapitulemos esta enseñanza de hoy. Primero vimos la orden de Cristo contra el falso ayuno. Segundo vimos el mandato de Cristo frente al verdadero ayuno. Y por último terminamos viendo la promesa de Cristo, que el Padre recompensará a los que ayunan el verdadero ayuno. La promesa de Cristo cuando se practica un verdadero ayuno. Hermanos, ayunemos. Y sé que van a quedar dudas, y si aún hay dudas, pidan consejo a sus pastores y a sus maestros en la iglesia para que les podamos dar directrices más específicas que les pueden ser de utilidad. Pero ayunemos. Recordemos que Cristo dijo que Él era y es el esposo, y que cuando fuera quitado su esposa, ¿qué iba a hacer? Ayunar hasta su segunda venida. Hermanos, el ayuno nos ayuda a intensificar nuestro anhelo por Cristo, nuestro anhelo por su segunda venida. Quiero que hagas memoria, ¿cuándo fue la última vez que pensaste en la portentosa segunda venida de Cristo? Si ayunáramos, hace unos segundos sería la última vez que habríamos pensado en la segunda venida de Cristo, porque el ayuno intensifica el deseo por el esposo. ¿Por qué tanta falta de apetito por el Señor, hermanos? Porque en este mundo todo está organizado y orquestado para matar nuestro amor por Cristo. Aquí todo está programado en este mundo para que no tengas necesidad de nada. Come, 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 consume, consume, consume. En este mundo no hay chance de algo que te vaya a aprovechar para amar más a Cristo. Pero como estamos más entretenidos con este mundo, sufrimos de gula materialista, de glotonería materialista. Y te hablo a ti, incrédulo, no creyente que nos ves. Tú allá que estás pensando que la práctica del yoga, ese ritual torpe, te elevará a estratos espirituales. Tú que abrazas árboles para obtener una mejor vida, deja las tonterías, te van a matar, te mandan para el infierno. Lo único que estás haciendo es intimar con la muerte. No te dan nada. Pero mira el ejemplo del pueblo de Dios. Nosotros como creyentes tenemos el privilegio del ayuno, que en verdad nos hace intimar con Cristo. No ayunes, pero cree en Cristo para que hagas parte de su esposa y Él será tu esposo.
y podrás experimentar por primera vez verdadera intimidad espiritual, real, verdadera, que da vida eterna, intimidad con Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra expuesta. Gracias a nuestro Señor Jesús. Damos por su majestuosa explicación del ayuno. Concédenos, Señor, ser dóciles a tu voluntad. Y poder, Señor, ayunar para incrementar nuestra intimidad contigo y comer de tus riquezas y comer de tus manjares, porque solo en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Amén.